Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Este joven que ven en sus pantallas es Brian Kochi y pueden pensar que es tranquilo y muy normal, pero fue capaz de planificar un acto terrible y quería salir bien librado sin tener consecuencias. Sin embargo, cometió un grave error y sus acciones sacudieron a toda una comunidad. En el caso de hoy presentamos una historia que nos recuerda la vulnerabilidad de un sector de la población, que a menudo son ignorados y desatendidos, las personas sin hogar. Te invito a que te quedes hasta el final para saber todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Warren Barnes. Acompáñenme a ver todos los detalles. Warren Barnes nació el 19 de mayo de 1951 en Colorado, Estados Unidos. Fue hijo de John y Elva Barnes, quienes tuvieron 4 hijos más. Se desconocen todos los detalles de la infancia de Warren y también de su vida temprana. Lo único cierto es que terminó viviendo en la calle, pero ese detalle, contrario a lo que podía pensarse, hizo que Warren fuera una persona muy conocida y respetada por su comunidad. Él no era un simple hombre sin hogar que causaba problemas, sino que era una persona serena, gentil, que amaba el aire libre, la naturaleza y le gustaba observar durante horas a los pájaros, a los cuales también procuraba alimentar. A la larga, Warren encontró su propia versión de hogar detrás de una tienda de vestidos de novias, regentada por una mujer llamada Monique, alguien que llegó a tenerle un gran aprecio. Y es que en ocasiones Warren la ayudaba con trabajos ocasionales como mover cajas, y hacía lo mismo con los dueños de otras tiendas. A veces también conseguía pequeños trabajos a través de una agencia temporal. Warren siempre estaba dispuesto a llegar a la agencia para pedir trabajo a primera hora de la mañana. También se sabe que en algunas ocasiones dormía en alguna avenida o cerca de las vías del tren, e incluso junto a una gasolinera. A comienzos de 2020, una empleada nueva de esta gasolinera notó que Warren dormía fuera del lugar. Ella llegaba a su turno a las 5:30 de la mañana, y se mantenía muy cauta ante la presencia del hombre, pero pronto él se convirtió en una parte habitual de su mañana, lo suficientemente regular como para que eventualmente ella lo dejara entrar a la tienda antes de abrir a los clientes. Desde entonces Warren se tomaba un café, iba al baño y a veces incluso se comía una dona para desayunar, todo gracias a esta amable chica, que comprendió que se sentía más segura teniéndolo a él cerca a esa hora, cuando nadie más andaba por la zona. Pero había algo que hacía a Warren todavía más conocido en la ciudad, y era que a menudo parecían verlo absorto en la lectura de algún libro de bolsillo. Fue así que se ganó el apodo de El Hombre Lector. Pese a su particular condición de vida, él no era indiferente a los suyos, y ese afecto era recíproco, pues aunque sus padres ya habían fallecido, conservaba un amor especial por sus hermanos y sus sobrinos. Con estos antecedentes llegamos al viernes 26 de febrero de 2021. Warren despertó sabiendo que era una fecha especial. Se trataba nada más y nada menos que el cumpleaños de su hermana. Así que ni bien pudo la llamó por teléfono, y durante esta plática ambos rieron. Se pusieron al día y se contaron muchas cosas. La hermana de Warren le contó sobre su sobrina, e incluso recordaron viejos tiempos. Justo al día siguiente y a la hora de costumbre, la joven de la gasolinera notó con sorpresa que Warren no estaba. Unas horas más tarde, lo mismo le ocurrió a Monique. A lo largo de esa jornada, fueron varios los que se preguntaron dónde estaba Warren y por qué no estaba en los lugares que visitaba habitualmente. Luego, con el paso de las horas, cuando siguieron sin noticias suyas, sus amigos y familiares tuvieron el presentimiento de que algo malo le había ocurrido. Mientras, una familia local se preparaba para esa noche de sábado ver una película. Esta familia eran Joseph Kochi, su esposa Terry y su hijo de 19 años, Brian Kochi. Fue precisamente al joven a quien le tocó elegir lo que verían. Y si bien la película en cuestión resultó una elección extraña para sus padres, no dijeron nada. Después de todo, ellos eran conscientes que aunque era un chico bastante normal, también era un poco excéntrico. De Brian se sabe que en la escuela no le iba mal.
Y aunque no era precisamente el alma de la fiesta, tenía buenos amigos. Y a algunos de estos sus padres los consideraban como unos más de la familia, incluida una chica a la cual era muy unida a él. A eso de las 10 de la noche, la velada familiar llegó a su fin, de modo que los padres se fueron a su habitación. Brian, por su parte, tenía planes distintos, que no contemplaban irse a la cama de inmediato. Unas horas más tarde, el padre de Brian se despertó con el ruido del motor del auto de su hijo, y al pararse e ir hasta el garaje lo sorprendió, con lo que parecía ser una operación de limpieza del vehículo. Al acercarse, el hombre notó una mancha rojiza en el interior, pero enseguida Brian minimizó el asunto, diciéndole que sin querer se había cortado un dedo. Entretanto, el domingo los amigos y conocidos de Warren lo seguían buscando por todas partes, pero nadie pudo decir nada de él. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. De pronto, con su ausencia, el centro de la ciudad pareció incompleto para muchos. Por desgracia, no tardarían demasiado en enterarse de una espantosa verdad. Mientras todo el mundo buscaba a Warren, la policía local recibió una llamada de auxilio desde la vivienda de los padres de Brian. Resultó que en un inexplicable incidente, el jovencito había sumergido su automóvil en un río cercano. Okay. Considerando la hora y que era un día de descanso, pero también lo absurdo de la situación, resultaba evidente que la madre del joven estaba algo sobrepasada y sin poder comprender cómo había ocurrido algo así. De modo que prefirió que los agentes hablaran con su hijo, para que él mismo les explicara por qué había dejado ir su vehículo en el agua. Okay, we'll talk to him real quick. Así que prefirió que los agentes hablaran con su hijo, para que él mismo les explicara cómo fue que el vehículo fue a parar al agua. Al final, la historia y el accidente hicieron que los oficiales no pudieran contener la risa. No era nada más para ellos que una conducta adolescente torpe, que a la larga terminaría por convertirse en una gran anécdota, salvando claro el disgusto de los padres del chico en ese momento. En cuanto se pudo, el vehículo fue sacado del río. Ya el lunes 1 de marzo, el departamento de policía tuvo un nuevo llamado para otro hallazgo en esa misma zona. Esa vez, una persona que prefirió no identificarse se comunicó para informar que había encontrado una billetera justo en ese mismo lugar. El hecho coincidió con la denuncia formal de Monique por la desaparición de Warren. Así que gracias al documento de identidad hallado en la billetera, la policía descubrió que se trataba de la misma persona, y ella acudió para contar todo lo que sabía de su amigo. Sin embargo, el hecho de disponer solamente de una fotografía vieja de Warren, sumado a las circunstancias especiales de su vida, dificultaron a la policía poder avanzar en su caso. No mucho después, Terry, la madre de Brian, se encontraba limpiando y ordenando la habitación de su hijo. Quería aprovechar que él se había ido a visitar a una amiga. Mientras procuraba arreglar el caos del armario que tenía, vio un recipiente de plástico que le resultó un tanto extraño. De modo que comenzó a hurgar para ver de qué se trataba y de si tenía sentido o no que Brian lo estuviera conservando. En el interior había una bolsa de plástico, y al sacarla y sostenerla, la madre notó que era pesada. Pronto sintió unas cosquillas en las manos, y con un grito ahogado descubrió que había unos gusanos cubriendo algo dentro de esa bolsa. La mujer rápidamente llevó el paquete a la cocina, y allí se dio cuenta que en realidad consistía de una bolsa doble. Ella quitó la primera capa, pero ya no quiso abrir la segunda, así que llamó inmediatamente a su marido. Lo que ambos descubrieron fue escalofriante, tanto que no lo dijeron en voz alta, ya que ambos experimentaron una corriente helada en todo el cuerpo. Terry se puso en contacto al instante con los servicios de emergencia. El shock y el pánico eran evidentes en su voz, pero aún así logró explicar al operador de qué se trataba. Jonathan's address emergency. Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's on ear. Is it bloody or does it like anything like that? Can you just come? Para ella tenía que ser un error, pero las pruebas eran contundentes. Por eso mismo, durante el resto de la conversación, los mismos padres admitieron ante el operador que su hijo desde hacía un tiempo mostraba fascinación por lo morboso.
No obstante, jamás imaginaron que el asunto se le iría de las manos de semejante manera. But he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much. Luego de que la operadora escuchara a la madre decir que había encontrado una cabeza en el armario de su hijo, la policía respondió al llamado de inmediato, pero sin saber muy bien qué esperar. Ellos fueron a la casa, y de cualquier modo y pese a la espantosa naturaleza de lo descrito por la mujer, jamás anticiparon que estaban a punto de desentrañar un crimen muy crudo. Al llegar a la dirección, los agentes encontraron a Brian afuera, descansando y sin aparente preocupación. El joven acababa de volver de la casa de su amiga. Tal y como podemos apreciar en las siguientes imágenes capturadas por la cámara corporal de uno de los agentes, el joven fue interrogado, y a las simples preguntas por la conmoción de sus padres, él contestó con total franqueza, e incluso con un aire descarado. Confirmó así la espeluznante historia. Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Dijo que en su habitación tenía una cabeza y además unas manos humanas. El interrogatorio continuó y Brian describió sin problema a su víctima, de quien obviamente ignoraba el nombre. Lo importante en todo caso fue que él lo había elegido porque decía que era un hombre insignificante para la sociedad. Cuando el oficial le preguntó por qué le había quitado la vida, el joven simplemente dijo que quería experimentar cómo ser un criminal. La policía no lo esposó, por el contrario, el chico parecía amable y colaborador, de modo que lo trataron con igual cordialidad y le pidieron que esperara en la parte trasera de la patrulla. Poco después, los padres de Brian, él y los agentes fueron hasta la comisaría. Ya en la estación, al bajarse del vehículo policial, el muchacho quiso saber por qué no lo habían esposado, a lo que el oficial respondió que no había ningún problema. Brian siempre mantuvo sus modales impecables y agradeció el gesto. A esa hora eran demasiadas las preguntas sin respuesta. Si lo que decía Brian era verdad y le habían quitado la vida a un hombre, ¿cómo era posible que un chico criado en una familia en apariencia normal, evidentemente educado y sin antecedentes, hubiese llegado a cometer semejante atrocidad? Mientras el detective a cargo seguía el procedimiento habitual y le leía a Brian los derechos, él se mantuvo como hasta entonces, relajado y sin mostrar nerviosismo o angustia. Una actitud que de hecho mantuvo a lo largo del interrogatorio, a pesar de la gravedad de lo que había confesado. Fue entonces que los detectives supieron que en el pasado un médico le había dicho al joven que estaba atravesando una depresión. No obstante, a decir de Brian, nunca hubo un diagnóstico preciso como tal. Mientras se daba el interrogatorio, Brian comenzó a hablar de lo que había sucedido y de por qué tenía la cabeza de un hombre en su dormitorio. Dijo que tarde en la noche del sábado 27 de febrero de 2021 estaba conduciendo y vio a un sujeto acostado en la vía del tren muy cerca de una avenida. De inmediato supo que era una persona sin hogar y debido a eso lo tuvo como objetivo ideal para finalmente concretar una idea fatal que le venía rondando la cabeza desde hacía un tiempo. Así las cosas, tomó un arma blanca, se puso una máscara y 3 capas de guantes, porque según explicó, había investigado que al ser muy delgados, un solo par podía delatar a la persona que los usara. De acuerdo con su descripción, todo parecía indicar que el hombre desafortunado era Warren, quien a esa hora, como siempre, dormía a la intemperie. Brian dijo que lo atacó con el arma y en un principio entró en pánico, pero unos segundos después ya no se detuvo hasta lograr su objetivo. Luego de eso tomó el cuerpo y lo cortó, para que le resultara más sencillo deshacerse de él. I've always had a fascination with forensics and with anatomy and physiology. El chico había llevado algunas bolsas y puso el cuerpo dentro de estas. Luego de eso prefirió llevarse algunas consigo. Dejó el cuerpo en el lugar, fue a su casa, lavó el arma, tiró a la basura parte de la evidencia y metió en la lavadora la ropa que llevaba puesta. In the washing machine, put it on high speed so it would effectively remove the blood. Washed it twice. And then I tried going to sleep. But I was worried that because there was a hole in my gloves right here, I was worried that they would be able to obtain a partial print. Entonces decidió completar su tarea. Se cambió, manejó de nuevo hasta la escena, cargó el cuerpo en su vehículo y después de eso condujo hasta el muelle que estaba junto al río. And I opened the trunk, I take his body out, I put it in the water, and because I don't want fingerprints on a body, so I just try moving it with my shoes.
That worked successfully. He goes out some part in the river and floats off. Okay. God knows where he is now. Todo había salido a la perfección. En cambio, lo que no salió como él esperaba fue el incidente del vehículo, que fue lo que su madre terminó reportando al día siguiente. Mientras realizaban esta investigación, los policías se dieron cuenta de que había sido el mismo padre de Brian quien había reportado el incidente de la billetera a la policía. Él la había encontrado mientras todos estaban ocupados tratando de sacar el auto de su hijo del agua. Y no solo eso, también había visto un arma blanca manchada. A decir de Joseph, jamás se le cruzó por la cabeza que ambos elementos tuvieran que ver con su hijo. Existieron más detalles inquietantes que fueron surgiendo a medida que la charla de los detectives con Brian se extendía. De tal modo pudieron saber que antes de llevar adelante sus acciones, el joven dedicó mucho tiempo a investigar los rasgos de carácter y las personalidades de criminales famosos por los que sentía gran admiración. A juzgar por la manera en la que hablaba de ellos, podía afirmarse que los veía como villanos de una película o de una historia, y no de personas con problemas evidentes y reales con la ley y la justicia. Asimismo, se supo que Brian solía llevar una especie de diario en Internet, y al revisarlo los detectives encontraron más evidencia de ese aspecto oscuro de su personalidad, en total sintonía con lo que había confesado. Principalmente, Brian fue acusado de cargos de asesinato en primer grado, manipulación de un cadáver y alteración de evidencia física. El caso atrajo una gran atención de los medios y por supuesto generó una enorme conmoción en la comunidad, en especial por quienes querían y respetaban a Warren. Posteriormente, 2 psicólogos que evaluaron al joven concluyeron que estaba en las condiciones mentales perfectas para enfrentar un juicio en su contra. Aún así, 2 años después, cuando inició el proceso judicial, Brian se declaró inocente por demencia, alegando que sus trastornos de salud mental y los factores estresantes ambientales hicieron que perdiera la razón por completo cuando vio a Warren. En ese sentido, un psicólogo convocado por la defensa manifestó su desacuerdo con los especialistas que lo habían evaluado antes, explicando que para él Brian había experimentado un episodio psicótico grave. Uno de los momentos más emotivos y difíciles para los presentes en la sala del tribunal fue cuando la madre del chico subió al estrado, y entre lágrimas recordó el horror de descubrir los restos en el armario de Brian. Un sentimiento que por desgracia la había acompañado durante todos esos años y que según ella dijo jamás se iría. La madre le dijo a los miembros de la familia de Warren que lo sucedido la destrozó. Además se disculpó con el jurado por tener que presenciar tantas imágenes traumáticas a causa de su hijo. Por último rogó misericordia por él y pidió una mejor atención de salud mental, diciendo que las probabilidades estaban en contra de Brian desde el principio. Tanto Monique como algunos familiares de Warren rindieron testimonio sobre quién fue él en vida, diciendo que merecía un final digno y que no era una persona desechable. Después de describirlo como un joven generoso y trabajador y con una presencia familiar, la joven de la gasolinera dijo que lo que más extrañaba de Warren era el saludo de buenos días que le daba todas las mañanas. Cabe señalar que tanto la familia como los amigos de Warren expresaron su empatía por la familia de Brian, especialmente por su madre, pero también dijeron que querían justicia. En definitiva, fue un juicio muy duro, tal y como lo reconoció el propio juez, quien tras 37 años de desempeñar diferentes funciones en el sistema judicial, incluidos 16 como juez, dijo que era una de las experiencias más horribles que le había tocado. Llegar a un veredicto no fue tarea fácil. El magistrado admitió que en ningún momento consideró los argumentos de la defensa como sólidos, y como resultado Brian fue declarado culpable. Posteriormente, en la audiencia de sentencia, más de 30 amigos y familiares de Warren se congregaron en el tribunal para darle un final a esta tan horrible historia. Ese día Brian fue sentenciado a cadena perpetua sin oportunidades de libertad condicional. Y con esto terminaba una pesadilla de 2 años de dolor y angustia para los seres queridos de Warren, quienes pudieron al fin dar vuelta a la página. Afuera de la sala, Monique le dijo a algunos periodistas locales que Warren era un hombre valorado, amado y extrañado por todos. El caso dio lugar a varios debates sobre la salud mental, las influencias de la crianza y la importancia de la intervención a edad temprana para poder prevenir este tipo de tragedias. Por lo demás, justo detrás de la tienda de vestidos de novias de Monique, la comunidad levantó un hermoso monumento para honrar a Warren.
Decenas de personas han expresado sus mejores deseos para que Warren descanse en paz, mientras otros siguen recordándolo con mucho cariño por su calidez y amabilidad. Su historia es un recordatorio de la humanidad que existe en cada individuo, independientemente de las circunstancias, en un mundo que a menudo es indiferente ante las luchas de las personas sin hogar. Se honró a la memoria de Warren reconociendo su valor, su valentía y la dignidad que tiene cada vida humana, especialmente de aquellas personas que se encuentran al margen de la sociedad. Ahora, con todo lo que hemos escuchado, déjenme en los comentarios qué opinan de este caso. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy triste, una vida que se perdió y un chico que terminó en la cárcel a una edad muy temprana. Como ya dijimos varias veces en el video, muchas veces las personas que viven en la calle son considerados ciudadanos de segunda o seres invisibles. Este chico Brian pensaba que al ser una persona que estaba en la calle nadie iba a notar su ausencia y de esa manera él podía salir libre de toda esta situación. Realmente alguien que puede quitarle la vida a otra persona, cortarle en pedazos e incluso guardar su cabeza no tiene que estar libre, es un peligro para la sociedad y realmente él está en el lugar donde tiene que estar con la condena que se merece. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.